Aunque este video ha sido desarrollado con el propósito de informar e instruir, el procesador antipinchazos debe estar debidamente capacitado en todas las fases del proceso, lo que incluye, entre otros, instalar los productos de Carlisle Tarfield en el neumático de manera segura, el uso y la operación adecuados del equipo y el mantenimiento adecuado del mismo. Carlisle Tarfield no será responsable por ninguna lesión o daño a personas o propiedad en relación con el procesamiento o uso de los productos de Carlisle Tarfield. Además, Carlisle Tarfield no será responsable de ninguna lesión o daño a personas o propiedad debido a las acciones de un cliente, el desprecio del cliente por los procedimientos de seguridad establecidos en este video u otros procedimientos de seguridad, el incumplimiento por parte del cliente de las recomendaciones del fabricante de los neumáticos o debido a que el cliente no siguió las instrucciones de Carlisle Tarfield escritas o verbales relacionadas con el proceso antipinchazos. A lo largo de este video, compartiremos información básica sobre la bomba Tarfield Flushless, así como los procedimientos de seguridad, las herramientas y materiales necesarios, la configuración de la máquina, las técnicas adecuadas de llenado de neumáticos y de apagado y limpieza del equipo, así como del mantenimiento general de la máquina. Asegúrese de tener el equipo necesario para el sistema de llenado de Tarfield en sus instalaciones, bitácora para registro de todos los trabajos de llenado de neumáticos con Tarfield, solvente alcohol isopropílico al 99%, herramientas, trapos para limpieza y equipo de seguridad como lentes de seguridad y guantes resistentes a productos químicos, un extintor de incendios, una jaula de seguridad para inflado de neumáticos, un botiquín de primeros auxilios con estación para lavado de ojos y hojas de datos de seguridad. Debido a los materiales combustibles que se manejarán, no se debe fumar. No debe haber soldadura o antorchas encendidas en el área de trabajo. Se deben instalar letreros de advertencia y los espectadores deben ser monitoreados cuidadosamente. Consulte las pautas emitidas por la institución de seguridad en el trabajo de su país para obtener información de seguridad adicional. El cumplimiento de las normas de seguridad debe ser acorde a las regulaciones locales, estatales y federales. El material antipinchazos debe almacenarse en interiores en un ambiente controlable de 22 grados centígrados o más. Nunca almacene materiales antipinchazos al aire libre. Antes del procesamiento, los materiales deben tener al menos 22 grados centígrados para garantizar la mezcla adecuada y el tiempo de curado correcto. Durante el procesamiento en climas fríos, permita un tiempo de curado adicional. Se recomienda de 24 a 48 horas. Al mover el equipo o cambiar los totes, se debe tener cuidado de mantener las mangueras en el lado correcto. El producto del lado ISO es sensible a la humedad. Requiere el uso de un desecante para eliminar la humedad del aire cuando éste ingresa al tote. Para instalar el cartucho desecante, simplemente retire los adhesivos de ambos lados del recipiente. En el recipiente hay una flecha que indica la dirección del flujo de aire. La flecha debe apuntar hacia el tote. Retire la tapa central blanca de 2 pulgadas en el tote lado ISO. Engrase las roscas del soporte del filtro desecante y atorníllelo en la abertura central. Coloque el filtro en el soporte desecante y apriete la abrazadera de la manguera. Asegúrese de que la ventana de inspección sea visible desde el frente del tote. Cambie el cartucho cuando la ventana de inspección se vuelva rosa. Cuando conecte totes nuevos, inspeccione la válvula de bola en busca de daños que puedan haber ocurrido durante el transporte. Retire el tapón de la válvula de bola y el sello de aluminio y aplique una fina capa de grasa al conector del tote. Atornille el conector del tote en la válvula de bola. Apriete solo a mano. Aplique grasa al conector del tote y al interior del conector rápido. Luego inserte el conector rápido al conector del tote. Asegure el conector rápido en su lugar moviendo las palancas de cierre hacia atrás e insertando los pasadores. Repita este procedimiento para el tote lado CAT. El interior del neumático debe limpiarse y secarse. Debe eliminarse cualquier residuo de agua, selladores, glicol, cloruro de calcio, jabones, lubricantes de talón o tierra. Si se enjuaga el neumático, el interior del neumático debe secarse antes de comenzar el proceso de llenado. Los rines deben inspeccionarse para detectar grietas, fatiga del metal o corrosión. Los rines doblados, agrietados u oxidados son un peligro para la seguridad y no deben usarse.
Los neumáticos nuevos deben preestirarse inflándolos a la presión de operación durante 24 horas. El estiramiento previo del neumático asegura que se llene a su capacidad total y minimizará el crecimiento de la carcasa a largo plazo durante el servicio. Los neumáticos usados no necesitan ser preestirados y requerirán más producto antipinchazos que uno nuevo. Se obtienen mejores resultados y rendimiento de la solución antipinchazos cuando se utilizan neumáticos nuevos. Para neumáticos de tipo tubo, use siempre un tubo nuevo del tamaño adecuado. Las ruedas que requieren el uso de corbatas deben llenarse con la corbata en su lugar. Si se retira la corbata, la cámara tiene una mayor probabilidad de romperse durante el proceso de llenado. El material Tirefill se inyecta en el neumático a través del vástago de la válvula. Al mismo tiempo, se elimina o ventila el aire a través de un orificio y una aguja en la posición de las 12 en punto. El material líquido antipinchazos llena la cavidad interior del neumático. Cuando el neumático esté lleno, se retira la aguja y el orificio se tapa con un clavo o tornillo. El neumático se presuriza para la aplicación correcta. El vástago de la válvula se sella y el neumático se coloca de forma horizontal para curar. Después de 24 a 48 horas, se forma un elastómero sólido. Ahora el neumático es 100% antipinchazos y puede ponerse a trabajar. Los neumáticos antipinchazos se presurizan no con aire, sino con material antipinchazos. Es importante que antes de comenzar el proceso de llenado, conozca la presión de funcionamiento del neumático. Si no está seguro acerca de la presión, consulte la ficha técnica del fabricante o el anuario de la Tire and Rim Association. Nunca presurice el neumático por encima de la presión máxima indicada en la pared lateral o por encima del rango de operación del rin o aro. Hay una diferencia fundamental entre presurizar un neumático con aire y presurizar un neumático con el material antipinchazos Tirefill. Los gases son compresibles, los líquidos no. Presurizar un neumático con aire es un proceso gradual en el que la presión aumenta lentamente a partir de la introducción inicial de aire. Durante el proceso de llenado antipinchazos Tirefill, el neumático se ventila, por lo que hay poca acumulación de presión hasta que el neumático se llena por completo. Luego, la presión aumenta rápidamente mientras se bombea una pequeña cantidad de material adicional. Carlisle Tirefill tiene una tabla de pesos de relleno antipinchazos, además de un estimador en nuestra página web, para ayudarlo a encontrar el peso aproximado necesario para llenar un neumático con Tirefill. Esta información será útil ya que le ayudará a determinar si tiene suficiente material para hacer el trabajo y puede monitorear el progreso de cada neumático a medida que se llena. Un contador reiniciable muestra el recuento de ciclos. Multiplique el conteo mostrado por 0.81 para convertir a libras. Además, se le proporcionó un manual del operador. Tenga a la mano su manual para tener acceso a información más detallada, así como a la resolución de problemas. Retire el cabezal del múltiple, los elementos de mezcla y la pistola de fluido del recipiente de solvente y limpie el exceso de solvente con un trapo seco. Verifique visualmente para asegurarse de que todas las piezas estén libres de residuos. Comenzando con el tubo de mezcla, inserte los elementos de mezcla blancos. Coloque el tubo de mezcla con el extremo cónico hacia abajo e inserte el extremo plano del primer elemento en el tubo de mezcla, deteniéndose a 1 pulgada de la parte superior. Luego, inserte el segundo elemento en la muesca del primer elemento y empuje hacia abajo. Repita el procedimiento para el tercer y cuarto elemento. No use elementos rotos. Siempre tenga a mano un conjunto adicional de elementos. Seque el solvente de los extremos del tubo de mezcla y la manguera flexible y aplique cinta de teflón a las roscas. Conecte el tubo de mezcla al acople en el cabezal del múltiple y apriete. Conecte la válvula para muestreo al otro extremo del tubo de mezcla. Conecte la manguera flexible al otro extremo de la válvula para muestreo y apriete todas las conexiones. Complete el ensamble conectando la pistola de fluido al extremo de la manguera flexible. Conecte la manguera de aire al conector del motor neumático. Asegúrese de que la válvula manual del múltiple esté cerrada cuando encienda la bomba. Ajuste el regulador de aire en la bomba a 80 psi. Abra la tapa blanca de 2 pulgadas del tote lado CAT para ventilar. Abra las válvulas de bola de los totes lado ISO y CAT. Encienda el suministro de aire a la bomba del motor neumático.
Abra la válvula del múltiple sobre un cubo de basura para bombear fluido y cebar el sistema. Cierre la válvula del múltiple. Aplique una capa de grasa a las conexiones rápidas macho de la válvula del múltiple. Sosteniendo las válvulas de paso del múltiple en una mano, jale hacia arriba de las conexiones rápidas hembra del cabezal del múltiple. Conecte el extremo del múltiple y presione hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Conecte el manómetro inteligente al conector del múltiple. Asegúrese de que la válvula de drenaje y la válvula del manómetro estén cerradas. Abra la válvula del múltiple y ejecute 2 ciclos para que pase material a través del sistema y tírelo en la cubeta de desechos para eliminar los restos del solvente de limpieza. Cierre la válvula del múltiple. Dado que el material se inyecta en el neumático a través del vástago de la válvula, es una ventaja utilizar el vástago de la válvula recta más grande disponible. Las válvulas con ángulo son más restrictivas y tardarán más en llenarse. El diámetro interior más grande de los vástagos de las válvulas de aire-agua puede reducir el tiempo de llenado en un 50 a 60%. Coloque el neumático verticalmente en la jaula con el vástago de la válvula en la posición de las 6 en punto. Retire el centro de la válvula o la válvula de aire-agua del neumático que se ha inflado para preestirarse y cargue el centro o núcleo en la pistola de fluido. Conecte el adaptador de la pistola al vástago de la válvula. Conecte la pistola al adaptador de la pistola. Tome una muestra de control de calidad bombeando material a través de la llave de purga en una pequeña bolsa con cierre hermético y etiquétela con la hora y la fecha. Deje curar la muestra sobre un neumático que se ha llenado. Esto servirá como un indicador visual del material durante el proceso de curado. Después de curar los neumáticos, la muestra debe conservarse para referencia futura en caso de que surjan problemas mientras los neumáticos antipinchazos están en servicio. La mayoría de los neumáticos pequeños se desinflarán completamente antes de que pueda conectar la pistola de fluido al vástago de la válvula. Aquí hay un consejo para ahorrar tiempo. Cuando se llenan neumáticos con una válvula de aire-agua, puede conectar la pistola de fluido al vástago y usar el extractor de núcleo de la pistola de fluido para quitar la válvula de aire-agua. Este paso solo funciona con la válvula de aire-agua. Los centros regulares se deben extraer a mano e insertar en el removedor de centro adecuado. Restablezca el contador de flujo a 0. Identifique la presión de funcionamiento del neumático que está llenando. En la mayoría de los casos, será la presión de aire recomendada para esa aplicación. Abra la válvula manual del múltiple de la bomba y comience a llenar el neumático. Con frecuencia, cierre la válvula manual y abra la válvula de presión del manómetro para verificar la presión interna. Continúe bombeando hasta que el neumático tenga suficiente presión para mantener el talón asentado o la cámara inflada. Para verificar el nivel de material en la llanta, golpee ligeramente la carcasa con un martillo. La parte no llena sonará más fuerte. Taladre un agujero en la posición de las 12 en punto en una ranura de la banda de rodadura e inserte un dispositivo de purga de aire como una aguja hipodérmica. Para los neumáticos radiales y las carcasas gruesas, más de 12 capas, deberá perforar un agujero de 1/8 de pulgada a través del neumático para facilitar la inserción de la aguja. El uso del insertador de agujas de Carlisle Tarfield lo hará mucho más fácil y evitará dañar la aguja. La aguja solo necesita perforar el neumático lo suficientemente profundo como para ventilar el aire atrapado. Deje de insertar la aguja una vez que escuche que sale el aire del neumático. Vuelva a abrir la válvula manual y continúe llenando el neumático. Para evitar que la presión en el neumático caiga demasiado rápido, coloque el dedo pulgar sobre la aguja para evitar que escape el aire. Si la presión baja demasiado, un neumático sin cámara puede perder su asiento de talón, y en un neumático con cámara, la cámara puede caerse rasgándose con la aguja. Continúe bombeando. El neumático está lleno cuando el material fluye a través de la aguja. Cierre la válvula manual del múltiple. Retire la aguja y tape el orificio de ventilación con un clavo o tornillo. Abra la válvula de presión en el cabezal del múltiple y verifique la presión interna del neumático. Abra la válvula manual del múltiple y presurice el neumático a la presión de funcionamiento recomendada. Recuerde que los fluidos no son compresibles y la presión se acumulará rápidamente. Si el neumático se sobrepresuriza durante el proceso de llenado, cierre la válvula manual del múltiple y abra la válvula de drenaje.
La presión dentro del neumático forzará el material antipinchazos a salir a través de la válvula de drenaje, reduciendo la presión interna del neumático. Cierre la válvula de drenaje para verificar la presión. Una vez que se ha alcanzado la presión correcta, cierre la válvula de drenaje. Después de que el neumático se ha presurizado a la presión de funcionamiento recomendada, deje la válvula de presión abierta. Presione el émbolo en la pistola de fluido. Asiente la válvula girando el émbolo en sentido horario. Jale el émbolo hacia atrás. Si el núcleo de la válvula está asentado, la presión en el manómetro caerá a cero. Si tiene más neumáticos para llenar, reinicie el contador de golpes y repita el procedimiento para otros neumáticos. Para los neumáticos con cámara que requieren perforación, es mejor perforar previamente estos neumáticos antes de montarlos. Si la perforación previa no es una opción, desinfle la cámara con un desinflador antes de comenzar a llenar. El desinflador colapsará la cámara dentro del neumático y le dará unos centímetros de espacio para perforar con seguridad un agujero piloto a través de la banda de rodadura. Use una broca corta cuando realice este procedimiento. Recuerde que solo está perforando el neumático. No desea dañar la cámara. Después de perforar el neumático, la cámara debe volverse a inflar antes de comenzar a inyectar. La válvula es necesaria para volver a asentar e inflar la cámara con aire. Otra opción es colocar un parche en la cámara en el área donde será perforada para ventilar y que éste sirva como refuerzo. El neumático lleno ahora debe colocarse acostado para curar. Los neumáticos se pueden colocar en pallets para facilitar el manejo y ayudar a mantener la temperatura, especialmente durante el invierno. Anote el peso y la presión en el costado del neumático con un gis. Registre los datos en un libro de registro de Tirefield. Este libro ayuda a tener información para la trazabilidad de los trabajos realizados y poder dar más información al cliente que lo desee. No sobrepresurice los neumáticos. Además de la posibilidad de una ruptura violenta, la sobrepresurización provocará la coronación y posibles daños de la carcasa al impactar un objeto, como una banqueta o un bache. Una vez que el material ha curado, no hay forma de corregir este problema. La baja presión del neumático puede causar una flexión excesiva de la carcasa y del material, lo que puede provocar un sobrecalentamiento y una eventual falla del neumático. El calor acelera el curado. La temperatura mínima de procesamiento y curado es de 22 grados centígrados. Si no se pueden mantener 22 grados, se necesitará más tiempo para curar, 48 horas o más antes de que los neumáticos puedan ponerse en servicio. Comience por verificar la posición de los cilindros. Los cilindros deben estar en la posición más baja, de modo que las varillas del cilindro estén completamente sumergidas. Abra ligeramente la válvula manual del múltiple sobre el contenedor de desechos y ciérrela cuando los cilindros estén en la parte inferior. Apague el suministro de aire principal al motor neumático. Abra la válvula manual del múltiple una vez más sobre el contenedor de desechos para liberar la presión en los cilindros. Cuando la presión en los medidores del cilindro llegue a cero, cierre la válvula manual. Cuelgue el cuerpo del múltiple en la bomba y cierre el suministro de aire. Retire el cabezal del múltiple de la válvula manual. Retire la pistola de fluido de la manguera flexible. Retire el émbolo de la pistola de fluido. Retire la manguera flexible y la válvula de muestra del tubo de mezcla. Desconecte el manómetro y el tubo de mezcla del cabezal del múltiple, dejando el cople en el cabezal. Con la varilla de inyección, retire los elementos de mezcla del tubo. Limpie la pistola de fluido en solvente. Limpie el émbolo de la pistola de fluido con solvente. Coloque la manguera flexible en solvente y limpie la válvula de drenaje con un cepillo. Limpie el tubo de mezcla con un cepillo. Coloque el tubo de mezcla en el solvente. Limpie los elementos de mezcla en el solvente y guárdelos en un lugar seguro para evitar roturas. Abra la válvula del manómetro del cabezal del múltiple y limpie los conectores hembra del cabezal del múltiple. Almacene el cabezal del múltiple en el solvente.
Limpie el adaptador de la pistola de fluido y guárdelo en solvente. Los elementos de mezcla y la manguera flexible deben permanecer en el solvente durante el almacenamiento. El nivel de solvente debe ser lo suficientemente alto como para cubrir completamente todos los artículos. Mantenga todos los solventes cubiertos cuando no estén en uso. El mantenimiento adecuado es la clave para una larga vida útil, confiabilidad y eficiencia del equipo. El relleno antipinchazos no tiene que ser un procedimiento desordenado siempre y cuando sus áreas de trabajo se mantengan limpias y la bomba esté en buen estado de funcionamiento. Durante la preparación inicial o después del reemplazo del cilindro, las tazas de aceite deben llenarse 1 pulgada con lubricante TSL. Este aceite proporciona lubricación crítica a los vástagos del pistón y ayuda a sellar las empaquetaduras de teflón. Con el uso normal, el aceite TSL y las tazas de aceite cambiarán de color a medida que el material antipinchazos penetra en los sellos. Esto es normal. El material lado ISO comenzará a endurecerse una vez que se haya acumulado en la taza. Cuando el material comience a hacerse gel, retire el material con el dedo. Después de limpiar la taza, rellene con aceite TSL limpio. El aceite TSL se evaporará y se debe revisar antes de volver a usar la máquina. Los sellos de teflón debajo de las tazas requieren ajustes periódicos. Use la llave inglesa suministrada con la bomba para apretar los sellos de las tazas. No apriete demasiado, los puede dañar. Para garantizar que el material no se solidifique en las mangueras y cilindros entre usos, la bomba debe funcionar una vez por semana. Asegúrese de que la válvula manual del múltiple esté cerrada. Encienda el suministro de aire principal al motor neumático. Abra las válvulas de suministro en los totes. Abra la válvula manual del múltiple sobre el contenedor de desechos y bombee 3 a 5 golpes de material. Apague la bomba de la misma manera que antes. ¡Felicidades! Ha cerrado y limpiado con éxito el sistema Tarfield Flushless. Estos pasos importantes le permitirán estar preparado y listo para la próxima vez que llene un neumático.